Amados, ya estamos, ahora sí ya en orden, y reiniciamos pues entonces con el módulo 7, en el cual vamos a ver todas las fuerzas que se opusieron a la Biblia. Módulo 7 se llama Oposiciones a la Biblia. Amén. Y en este punto vamos a tratar en este módulo, de ir considerando todo lo que se opuso a la Biblia, mi hermano. Es uno de los módulos más importantes de los que vamos a tratar, no porque los demás no lo sean, sino porque vamos a ver qué fue todo lo que el poder de Dios fue venciendo, de que se oponían a que la palabra permaneciera y llegase hasta nosotros, ¿verdad? Bien, vamos a empezar con las fuerzas del mundo secular, o sea, todo lo que estaba fuera de la iglesia y que se iría oponiendo para que, sabemos, los hijos de Dios, sabemos que las fuerzas contrarias al propósito de Dios, ¿verdad?, están trabajando para que la palabra de Dios, que es el poder de la voluntad del Padre, no, de alguna manera no, a las 6:30, no permaneciera, no se extendiera en todos los territorios donde se iba llevando el mensaje de evangelización. Este mundo secular del que estamos hablando, mi hermano, es todo el sistema, toda la estructura, tanto económica, la estructura política, la sociedad misma, la cultura griega y romana de ese tiempo y todo el poder militar, ya que vamos a ver cómo la milicia se opuso a la evangelización y a la difusión de la fe del Señor Jesús. Bien, gracias, bendito Dios. Cuando empezó, mi hermano, la primera oposición que tuvo el Evangelio, lo sabemos, vino de los propios judíos. Sin embargo, vamos a ver en el tema de la religión cómo el judaísmo trató de borrar toda huella que hubiese quedado de lo que ellos le llamaban de la secta del camino. Vamos a empezar con el mundo secular, mi hermano, y este mundo secular fue representado por el poder romano. Roma era muy tolerante con todas las religiones. Cuando conquistaba a un pueblo, inmediatamente tomaba los dioses de esos pueblos y los incorporaba a lo que se llama el panteón de los dioses. Ellos adoptaban los dioses ajenos y permitían a la gente que siguiera conservando su religión, con una condición: cuando los césares se declararon dioses sobre la tierra, entonces Roma estableció la adoración a estos hombres y creó todo un culto de Estado. La primera religión en todo el Imperio Romano era la adoración al César, que en ese tiempo estaba en vida. Y la segunda religión que podía tener cualquier persona era la propia, la que siempre había practicado y que no tenía que renunciar a ella. Pero la primera obligación que tenía era darle adoración al César. De tal manera que se levantaron templos a los Césares y en esos templos se ponía la estatua del César como una escultura y ahí le hacían reverencias, se inclinaban delante de ella, le llevaban
cirios, le llevaban flores, le llevaban ofrenda, ¿verdad? Y después de eso cualquier persona podía conservar su religión. Esto, mi hermano, no era posible para los que tenían la fe del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús siempre fue considerado Rey de Reyes, Señor de Señores. De tal manera que sufrieron muchas persecuciones los cristianos precisamente por oponerse a darle adoración al César, por oponerse a adorar a un hombre. Y eso fue una de las cosas que motivó mucho a que ellos fueran perseguidos. Fueron 10 las más grandes persecuciones. Hubieron otras, pero muy pequeñas, que realmente no causaron daño, pero 10 de ellas fueron muy significativas. Y de esas persecuciones vamos a tratar de una manera ligera, pero las vamos a señalar para que las conozcamos. La primera persecución a los cristianos y obviamente a sus escritos, a los pergaminos que se leían en las iglesias, sabiendo, y no olvidemos, que las iglesias de ese tiempo eran en casas que ofrecían los hermanos, lo que ahora se llaman casas de oración, células, etcétera. Ahí era como se reunían en ese tiempo. Y en el tiempo de Nerón, que fue la persecución, fue del año 64 al 68, duró 4 años. Esta persecución se desarrolló por una razón fundamental. Nerón quería ampliar el territorio de sus jardines, y entonces mandó a quemar un barrio de gente muy pobre. Y después de eso, él le echó la culpa que los cristianos, porque el territorio donde vivían los cristianos no le pasó nada, ¿verdad? Ya sabemos que él, quién nos guarda, ¿verdad, mis hermanos? Y entonces Nerón aprovechó y dijo que eran los cristianos los que habían quemado todo ese barrio. Y así pudo emitir un decreto de persecución en contra de los cristianos, de sus libros sagrados y de todo lo que significara la veneración que ellos tenían. Y de esta manera, por primera vez, en forma oficial, el Imperio Romano le llamó cristianos a los que tenían la fe de Jesús. Ya queda ahí, a partir de ese momento, reconocido en el Imperio Romano que existe un grupo enemigo del Estado y que se llaman los cristianos, a los cuales hay que perseguir, a los cuales hay que tratar de destruir, y con ello todos los libros sagrados que tenían para su lectura y observación de su doctrina. De esta manera, mi hermano, se inaugura la vida de las catacumbas en donde se ocultaban los cristianos para poder tener sus reuniones, y algunos se fueron a vivir a las catacumbas para poder sobrevivir a esa persecución. Entonces Nerón en el año 64 inaugura las persecuciones de los cristianos y de sus libros sagrados. Después cesará a la muerte de Nerón esta persecución, y Domiciano, que fue un César, un emperador que verdaderamente muchos dicen que tenía debilidad de facultades mentales. Él se creía verdaderamente un dios andando, mi hermano. Él les exigía a toda su corte, a todos los generales, que lo trataran como Dios, mi hermano. Y él prácticamente fue el que estableció de una manera fuerte la adoración al César en turno. Domiciano, del año 81 al 96, proclamándose un Dios viviente, exigió adoración. Obviamente los cristianos nuevamente se negaron. Nerón no había pedido esta adoración a los cristianos, fue Domiciano el que empieza, y obviamente los cristianos se niegan. Amén. Y
al no observar el culto obligatorio que había decretado Domiciano, se arrecia la persecución en contra de todo lo que fuera cristiano. Esta persecución logró llegar hasta la zona de Asia Menor, donde estaba el apóstol Juan, y Domiciano es el que en forma muy particular tomó a Juan, que era el último de los apóstoles y que era en ese momento la columna que sostenía, la columna viviente que sostenía el evangelio, y lo mandó a la isla de Patmos. Nerón, el primero de todos ellos, se puede anotar el hecho de que él mandó a decapitar al apóstol Pablo. Entonces Nerón decapita al apóstol Pablo y Domiciano manda al apóstol Juan a la isla de Patmos, en donde el buen Dios que tenemos confortaría su espíritu dándole la revelación del libro de Apocalipsis. Después muere Domiciano, sube Trajano y continuó la persecución que éste había iniciado hasta el año 117. Fue una de las persecuciones más largas, pero realmente no fue tan, digamos, tan feroz, ¿verdad? Pudieron continuar los cristianos con su fe. Él decretó muchas leyes en contra de los cristianos y decretó la persecución de los libros, ¿verdad? Por eso es que no existen tantos más como debieran, porque el enfoque era contra los que eran en ese tiempo obispos o pastores y contra el libro sagrado, ¿verdad? Sin embargo, salió libre nuevamente la palabra. En ese tiempo mató a un obispo que guardaba mucho la fe, que era Ignacio de Antioquía, ¿verdad? Luego de él vino otro César en diferentes tiempos, por él estoy dando las fechas, que tenía de nombre Antonino Pío. Este fue del 137 al 161, y esta persecución también muere un personaje que empezó a escribir, que se decían todos estos que eran segunda generación del apóstol Juan. Su nombre era Policarpo. Él también logra capturarlo y lo mata. Luego viene Marco Aurelio del año 161 al 180, y entonces él declara proscrito totalmente al cristianismo, porque lo declara como una religión de supersticiones, de magia, amén. Ahora resulta que los paganos, los impíos, están señalando a la religión de la verdad, mi hermano, como una religión llena de supersticiones, llena de conceptos mágicos. ¿Por qué? Porque el cristianismo es espiritual, amén, porque se invoca al Espíritu Santo de Dios, porque se ven milagros, se ven maravillas, y todo esto hace que Marco Aurelio lo declare ilegal en todo el imperio, amén, y persigue a todos los cristianos junto con sus libros sagrados y los escritos que ya se iban acumulando en ese tiempo. Posteriormente a la muerte de Marco Aurelio, que también fue una persecución relativamente suave, hubo un descanso hasta la llegada de Severo en el año 193, en el que lo más significativo fue la muerte del padre de Orígenes, personaje que vamos a ver un poquito después, y se había convertido. El padre de Orígenes ellos eran de la nobleza, y se había convertido al cristianismo, y como un ejemplo de lo que no iba a tolerar Severo, mandó y mató a este personaje. Después sería hasta el año 235 en que Maximino, ¿verdad?, en una de estas más terribles persecuciones en contra ya de todo lo que era la cabeza del cristianismo, obispos, pastores, amén, todo lo que significaba cristianismo. Entonces Maximino también trató, pero obviamente
nada más vivió para bendición de los cristianos 3 años. Valeriano sería el penúltimo, quien también los persiguió, pero especialmente la persecución de Valeriano fue para todo el norte de África, donde ya era cristiano, amén. Libia era cristiano, mi hermano, ¿verdad? Lo que era Egipto era cristiano, partes de Arabia, obviamente Palestina, Antioquía, todo eso era cristiano, mi hermano. Llegó hasta la Mesopotamia, llegó el mensaje, llegó a la India, mi hermano, con algunos de los apóstoles. El cristianismo ya se había ampliado de una manera muy considerable y era muy aceptado. Entonces Valeriano persiguió, ¿verdad? Y recordaremos aquí los códices alejandrinos, los de la iglesia copta de África, pues él los persiguió. Sin embargo, lograron guardar los pergaminos con los escritos donde estaban el mensaje de los apóstoles y de los evangelistas. Y la última persecución de Roma, mi hermano, en contra de los cristianos fue del año 284 al año 305. Esto lo hizo uno de los emperadores más feroces en contra del cristianismo, que fue Diocleciano. Amén. Esta fue el periodo de persecución activa más larga que hubo, y ese lo persiguió en todo el Imperio Romano. Amén. Sin embargo, fueron estériles sus acciones, porque el cristianismo ya se había arraigado en todo el Imperio Romano. Los cristianos ya eran un número muy grande, ¿verdad? Y cada vez crecía, y cada vez crecía. Entonces, al final de estas 10 persecuciones, ya se tenían todos los libros que formarían el canon del nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ya habían sido copiados de una manera abundante, ya corrían por lo menos en todas las congregaciones o en todas las donde hubiera iglesia, ya tenían ellos copias de los documentos. Amén. De tal manera que en lugar de menguar, quemaban por decir algo, quemaban un manuscrito y se reproducían 10. Amén. Moría en el sacrificio un mártir cristiano y la fe se propagaba. De tal manera que durante todo este tiempo de persecución, la iglesia se consolidó, la iglesia se llenó de gente ferviente y verdaderamente convertida. Durante las persecuciones, las gentes tenían que declarar verdaderamente su fe o abandonarla. Los que tenían la fe, obviamente, sufrían persecución, sufrían prisiones y muy frecuentemente la muerte, pero se mantenían, mi hermano, firmes en la fe que habían aceptado. Por eso la iglesia, desde que sale de Jerusalén, mi hermano, la iglesia se amplía y se afirma. Amén. Ya para entonces existían no solo los documentos que formarían el canon, mi hermano, sino ya se habían escrito muchos estudios, muchos leccionarios y muchos escritos de obispos, de pastores, que enriquecieron totalmente la literatura bíblica. Entonces, de esta manera vemos cómo el Imperio Romano trató de destruir la Biblia y de acabar con los cristianos, y al final, después de la muerte de todos estos emperadores, el cristianismo estaba más vivo que nunca. Amén. Esto lo vemos actualmente en muchos lugares, mi hermano. En África, en estos momentos, en Sudán, en el Medio Oriente, la gente ha afirmado su fe. Ahorita que están siendo perseguidos por estos grupos musulmanes, ellos han afirmado su fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el espíritu del hombre sabe que tiene eternidad y que solo con Cristo Jesús nosotros permaneceremos. Amén. Entonces, tenemos la primera parte como el mundo secular a través de los romanos, porque estamos llegando al 323. Ahí llega, mi hermano, al imperio un personaje que se llama Constantino.
y en el año 311 Constantino declara la amnistía, o quiere decir ya la no persecución de los cristianos. En el 311 terminó la persecución de los cristianos. Entonces los cristianos que estaban en las catacumbas salieron, los cristianos que estaban en los montes, en las cuevas, salieron y vinieron otra vez a las ciudades a vivir en una religión que les era permitida, porque Constantino derogó el hecho de que el emperador era divino y que tenía que ser adorado, y permitió entonces que cada quien tuviera la religión que quisiera, y toleraron la religión cristiana. Amén. Ahí terminó la persecución de los cristianos. Empezaría la asimilación de los cristianos por la iglesia pagana que fusionó Constantino con el cristianismo, pero ese es otro tema. Amén. Amén. Fue la jugada maestra de Satanás, mi hermano, haber decretado haber convertido el cristianismo en la religión católica apostólica. Amén. Y la convirtió en religión de Estado. Ya no se adoraba al emperador. Él dijo, a mí ya no me adoren, pero la religión que va a ser en el Estado es esta, es la única que voy a permitir. Y entonces convirtió al cristianismo en catolicismo. Amén. Pastor, o sea que ahí se inició el ecumenismo. Prácticamente se inició el ecumenismo porque ahí se sumaron todas las religiones paganas, se fueron juntando en una sola, ¿sí? Así fue. ¿Por qué? Porque así como había sido perseguido el cristianismo, de la misma manera se persiguió todo lo que no fuera catolicismo. Y fueron destruidas todos los templos, mis hermanos, fueron anulados, todos los dioses fueron cancelados, ahora sí de un plumazo, textualmente de un plumazo, porque fue un decreto, y todos tenían la obligación de observar el catolicismo, ¿verdad? Esto ya en la historia de las religiones vamos a ampliar lo que significó esta decisión, pero ahora llegamos hasta ahí, persiguieron, entonces ya no hubo persecución al cristianismo. Eso dicen los libros de historia, pero realmente sí se siguió persiguiendo, y ahorita vamos a ver en este segundo tema, en el que la religión se opuso desde el principio a la Biblia. Muchos dirán, pero ¿cómo es posible que la religión se oponga a la Biblia? Bueno, es que era natural, mi hermano, al contrario de lo que nosotros pensamos, era natural que las religiones establecidas se opusieran a la Biblia. Amén. Y uno dice, ¿por qué? Porque la Biblia era el mensaje de Jesucristo. Amén. Amén. Y el mensaje de Jesucristo, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesús? Que Él había venido a morir por los pecados de la humanidad. Amén. Que a través de su preciosa sangre, los hombres que aceptaran a Él como Salvador estaban exentos de cualquier religión. Amén. La doctrina de Jesús no establece religión, está en contra de toda religión. ¿Por qué? Porque la convierte en una decisión personal. Amén. Y de esta manera, mi hermano, llegamos a entender que la salvación es personal, que no la podemos recibir a través de ningún ministro de culto, que no la podemos recibir a través de ninguna religión que profesemos, que no podemos, mi hermano, pensar que somos salvos porque por obras cumplimos la ley o por obras cumplimos los sacramentos o las disposiciones de la organización. No, eso es lo que el Señor Jesucristo echó por tierra. Consecuentemente, las religiones ya establecidas vieron una amenaza en la fe de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Amén. De esta manera, mi hermano, lo que estaba establecido, como era el judaísmo, ¿en dónde empezó, mi hermano, la fe de Jesús? En Jerusalén. Y al principio se le consideró como una secta judía. Amén. Como habían muchas sectas judías. Y
a los que seguían la fe del Señor Jesús le llamaban la secta del camino. Amén. Esto tú lo puedes leer en Hechos de los Apóstoles, mi hermano, donde le llamaban, yo perseguía a estos, los del camino. Amén. Yo tuve y acepté la visión, ¿verdad? Y me volví de los del camino. Entonces, así se conocía la secta que llevaba el Evangelio. Y obviamente al principio era oral, ¿verdad? No había escrito, y existían los apóstoles, acababan de ver resucitado al Señor Jesús, tenían vivas y sobre todo, mi hermano, vivían siempre en la llenura del Espíritu Santo. Tú recordarás que hay una porción bíblica que dice, y yo enviaré al otro Consolador, y Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. De tal manera que cuando los apóstoles evangelizaban, el Espíritu Santo hablaba por ellos, y todo lo que el Señor Jesús les había enseñado brotaba de sus labios. Amén. Entonces al principio no había libros. Sin embargo, el judaísmo tomó una decisión de desaparecer, mi hermano, y esto fue en el año después del año 70, mi hermano, entre el año 70 y 90, el rabinato judío decidió desaparecer todo lo que estuviera históricamente comprobable de la existencia de Jesús. Quemaron todos los escritos que los escribas habían levantado del juicio de Jesús, por ejemplo, de todo lo que, de su doctrina que ellos habían ido anotando, que después usaron como cargos en contra del Señor Jesús, mi hermano, lo destruyeron totalmente. El judaísmo desde el principio se opuso al Señor Jesús, de tal manera que no querían que quedara ninguna huella de su existencia. Amén. Entonces, ellos empezaron a destruir documentos y obviamente empezaron a destruir todo lo que se escribía acerca de Jesús. Entonces, la religión judía fue la primera que se opuso a la divulgación del mensaje del Evangelio. Después, mi hermano, eso fue aquellos que no creían en Jesús, ¿verdad? Por supuesto. Y después, muchos fariseos, como dice la palabra, y los sacerdotes también creyeron en la palabra y se convirtieron, pero nunca dejaron su comportamiento, su estructura mental siguió siendo la misma. Y entonces ellos siguieron pensando que todo aquel que creyera en Jesús primero tenía que circuncidarse, luego tenía que observar la ley de Moisés y luego seguir los pasos de Jesús. Y esto lo vemos constantemente en los escritos de Pablo, en los cuales uno de los más significativos es el libro de Gálatas. Amén. Entonces, muchos fariseos que se convirtieron a la fe de Jesús empezaron también a pretender que la ley de Moisés fuera observada por los cristianos. Y así también ellos, de alguna manera, se fueron oponiendo a los escritos que circulaban y ellos empezaron a formar una manera de evangelizar, ¿verdad?, a la cual se opuso constantemente Pablo. Querían ellos hacer una mezcla de la gracia con la ley, ¿verdad? Y entonces muchos de ellos se fueron apartando, de tal manera que hubo una corriente que solamente iba a los judíos, que aceptaban a Jesús, pero que se mantenían en la ley. Amén. Es lo que todavía dicen, ¿verdad? Recibimos a Jesús como Señor y Salvador, pero guardamos la Torá. La misma historia, mi hermano, de hace 2000 años. Amén, la misma historia, nada más que los de ahora ni son judíos, mi hermano, ¿verdad? Sino son gentes que dicen que tienen raíces judías y que quieren ellos guardar un ritual que no les corresponde. Amén. Ahora, entonces, el judaísmo fue el primero que se opuso a la difusión de
los escritos bíblicos. Después vendría, mi hermano, y por eso me detuve un poquito en comentar lo del catolicismo, porque en el año 321 se crearía por decreto toda una estructura organizativa, toda una organización de hombres, era una religión de Estado. El catolicismo desde el principio ha sido una religión de Estado, que ha estado asociado a los emperadores en turno, a los gobernantes en turno. Es una religión que vivió y vive de la fusión de intereses con el Estado. Amén. Amén. Crearía una estructura muy fuerte. Cuando se convirtió todo el Imperio Romano por decreto, amén, de la noche a la mañana, entonces se le fueron entregados todos los templos paganos, se los entregaron al catolicismo. Todo el tesoro que había en los templos se los dejaron al catolicismo. Y aún más, Constantino declaró un salario para los responsables de los templos, que ahora obviamente eran templos católicos, ¿verdad? Y esa es la razón, mi hermano, por la que siguieron conservando muchas imágenes, muchas esculturas, que después les cambiaron solo el nombre, ¿verdad? Y la gente que ya estaba acostumbrada a ir a esos templos, al templo de Apolos, al templo de Júpiter, al templo de Afrodita, al templo de Venus, ¿verdad? Solo le cambiaron y ahí aparecieron las vírgenes, los patronos y todo lo demás. La gente que realmente no se había convertido, mi hermano, porque de la noche a la mañana le dijeron que si no eran católicos los metían a la cárcel, los perseguían, les quitaban sus propiedades o no podían ser funcionarios del gobierno. Esos son los 4 puntos que tenía el decreto de Constantino. Entonces la gente se convirtió de mentiras, ¿verdad? Empezó la simulación, mi hermano, y muchos cayeron en ese juego. Y como les empezó el emperador a llenar de riquezas, pues mucha gente vio en la posibilidad de participar en la nueva religión una oportunidad de enriquecimiento. Y así fue, mi hermano, como esta religión tomó el lugar de los verdaderos cristianos. Los cristianos verdaderos no aceptaron, mi hermano, el decreto de Constantino. Se apartaron totalmente de los templos y siguieron reuniéndose en las casas. Siguieron viviendo, algunos, mi hermano, se irían a vivir otra vez a las catacumbas. Muchos se fueron a los montes, muchos se fueron al desierto. Por eso empieza el famoso monaquismo. O sea, el monaquismo no es más que lo de los monjes que se apartan de las ciudades para poder tener una práctica de su fe. Así nacen los monjes, mis hermanos, que se van, que se rebelan contra esta declaración de Constantino y ven un peligro para su fe lo que estaba sucediendo. Amén. De esta manera, esta religión católica perseguiría sistemáticamente lo que hizo el Imperio Romano, lo continuó el catolicismo. Siguió persiguiendo a todos aquellos que no se volvieron católicos, no cristianos, católicos. Y luchó y empezó a perseguir a los verdaderos cristianos que no se querían convertir. Pero gracias a eso, estos verdaderos cristianos se llevaron los libros, se llevaron la Biblia, se llevaron todo lo que estaba escrito, se lo llevaron, mi hermano, porque si no lo hubieran quemado. Porque, por ejemplo, si había una secta, como por ejemplo el de los montanistas, llegó el catolicismo junto con la fuerza del emperador, los agarraron, los metieron a todos a la cárcel y todos sus documentos los quemaron. Y dentro de ellos estaban los libros sagrados. Entonces, gracias a los que huyeron, se llevaron libros y los reprodujeron abundantemente. Amén. Un intento muy fuerte, mi hermano, poco después de la creación del catolicismo fue la del obispo de Roma, llamado Dámaso, que enviaría a Jerónimo a Jerusalén para que tradujera
tanto los libros del Antiguo Testamento como la Septuaginta a latín, ¿verdad? Ese fue uno de los grandes secuestros de la palabra de Dios, cuando la tradujeron en un idioma que casi no hablaba nadie, amén, un idioma solamente reservados para el sacerdocio, y tradujeron la Biblia en un lenguaje que no era posible entender por el pueblo. Y de esa manera declararon en el año 400 que la Vulgata Latina era la única Biblia que se iba a permitir leer en el catolicismo. Y todas las demás, las que estuvieran en griego, las que estuvieran en hebreo, las que estuvieran en arameo, fueron perseguidas y queriéndolas destruir, mi hermano. Fue del año 400 hasta el año 1530 que es el latín y la Vulgata Latina la única Biblia que podía ser leída, que podían tenerla los señores, los nobles autorizados por el papado, y así se secuestró la palabra de Dios por 1200 años. Tremendo, ¿verdad, mi hermano? Sin embargo, no quedó, digamos, había un remanente, como dice la palabra. Dios siempre ha tenido un remanente. Amén. Aleluya. Amén. Y mis hermanos, hubieron muchos grupos, los ebonitas, ¿verdad? Los cátaros, los albigenses, los valdenses, entre muchos otros más que tuvieron que huir, mi hermano, a las montañas, que tuvieron que irse a vivir a lugares apartados para poder tener su fe, la guardaron. Ellos tradujeron en forma manuscrita la Biblia durante muchísimos años, mi hermano, muchísimos años. Amén. Gracias, por ejemplo, a la obra de los valdenses y los albigenses, llegaron esos escritos hasta el tiempo de la Reforma. Cuando la Reforma se dio, ellos llevaron los escritos, mi hermano, que durante siglos y siglos habían sido copiados a mano por esos grupos de población. Amén. ¿Qué quiere decir? Que la Biblia, si por un lado tenía la religión oficial, tenía su Biblia, por el otro lado aquellos lo tenían en su lengua original o aún en griego, mi hermano. Amén. Entonces, amén. Dios es Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito Dios. Ahora bien, otro intento que se ha hecho, mi hermano, por minimizar la fuerza de las Escrituras por el catolicismo, es que en el año 150, después de que murió el apóstol Juan, varios personajes se autonombraron como discípulos del apóstol Juan. Amén. Y ellos empezaron, Policarpo, Apolinar y otros nombres más, mi hermano, empezaron ellos a escribir, según argumentaban lo que habían recibido del apóstol Juan, y empezaron a hacer unos escritos que la Iglesia Católica le llama los escritos patrísticos o los padres de la Iglesia. Amén. Desafortunadamente, mi hermano, también el evangelismo los reconoce con ese término, ¿verdad? Cuando el contenido de muchos de sus escritos van en contra de la misma fe que contienen los evangelios. Los escritos patrísticos, mi hermano, contienen historias, contienen fábulas referente a la vida de los apóstoles, referente a la cruz, a la celebración de la Navidad, amén. Y los más relevantes y que sacan cada rato a la luz, y cosa curiosa es que nada más estas partes, estas porciones,
sean las que se hayan conservado, son los que hablan sobre la supremacía del obispo de Roma sobre todas las demás sedes obispales. Amén. Y de ahí se agarraron para determinar que Roma era la cabeza de todo el cristianismo. Amén. Y estas cartas distorsionan la verdad, mi hermano. Empezaron a aparecer, por ejemplo, en el tiempo de Dámaso salió la historia de los papas, mi hermano, cuando esa palabra realmente se reconoció hasta el año 570 aproximadamente. Entonces empezaron a hacer muchas falsificaciones. Amén. Amén. Y estos escritos hay que conservarlos, mi hermano, o recibirlos con mucha reserva. Hay que leerlos con detalle, mi hermano, los que quieran tener, y si no, más vale abstenernos de ellos, porque tenemos los evangelios, amén, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que para nosotros es suficiente. Gloria a Dios. Amén. Nosotros amén. Sabemos que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, el que quiera ser el mayor será el menor. Amén. Los dos, Juan y Andrés, le habían pedido hasta sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda del Señor. Amén. Y el Señor, ¿qué les dijo? Y ahora resulta que no, ahora ya quieren ser los mayores, ahora el obispo de Roma quiere ser la cabeza de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces todo eso va en contra de la dirección del evangelio, mi hermano. Y fue de esta manera como se fue formando todo lo que le llaman el catolicismo, la tradición. ¿Qué es la tradición, mi hermano? La tradición es el haberse pasado de forma oral, ¿verdad? Historias, fábulas que les dieron validez y las convirtieron en verdades. Amén. Esto ya había sucedido. Este es un movimiento que el enemigo de nuestras almas ya lo había hecho con los judíos. Tú recuerdas que el Señor le dice en Mateo 15:7, les dice, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La tradición judía había distorsionado el evangelio. Amén. El Señor varias veces consigna ahí que ellos habían modificado los mandamientos de la Torá. Amén. Ya había hecho el enemigo ese trabajo diciendo, nosotros somos los que conservamos la tradición que desde Moisés viene y nos vienen diciendo, mentira, eran acuerdos sacerdotales que se fueron imponiendo el mandamiento de Dios. Amén. Pues lo mismo hizo el catolicismo, empezó a sustituir la pureza del evangelio con la tradición de los hombres. Amén. Y entonces ahora por tradición, el hecho de que Pedro murió en Roma es una tradición, mi hermano, oral, porque no hay ninguna prueba fehaciente de que así fue, pero la tradición dice y nosotros lo aceptamos. Y esto fue lo que sucedió en el Concilio de Trento. Después de que Lutero, a través de la Reforma, hizo ese movimiento que despertó, quitó vendas, avivó los espíritus y el Espíritu Santo se movió de una manera poderosa, mi hermano, vino la contrarreforma del catolicismo con el Concilio de Trento, del 1529 a 1548. Este concilio duró, mi hermano, 19 años. Amén. Y tardó tanto, ¿por qué? Porque se recopiló todo lo que había de tradición desde que fue en el año 323, y se fueron aún atrás, pero te digo, con los escritos de los padres de la iglesia. Son los padres de la iglesia católica, no los padres de la iglesia de Cristo, mi hermano. El padre de la iglesia de Cristo está en gloria y majestad, sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces recogieron ellos toda esa tradición, y en el Concilio de Trento se acordó por todos los presentes que la tradición que habían recogido y que presentaron en ese concilio se le daba el mismo valor de verdad
y de sacralidad, o sea, los volvieron documentos sagrados por un acuerdo de hombres y lo compararon a todos los acuerdos que habían habido en los concilios anteriores, pero agárrese usted, eso hasta ahí está bien, sino que le dieron mayor peso que a la Biblia. El catolicismo funciona de la siguiente manera, mi hermano. Primero es la tradición. Lo que diga la tradición, eso está por encima de todo. Luego de la tradición sigue el magisterio, que es el magisterio lo que acuerdan en los concilios. Y al final, la Biblia. Esta es la verdad. Si usted tiene conocido algún sacerdote o alguno que conozca de esto, así es como ellos funcionan y saben. Como la mayoría no pregunta referente a su fe, pues no se lo dicen, pero si alguien le dice, se lo dicen, mi hermano, porque es un principio de fe que ellos acordaron en el Concilio de Trento. Amén. Esto no es secreto, no es oculto, no, ellos lo saben. Entonces, primero la tradición. Ahora, la tradición fue oral, mi hermano. ¿Quién puede certificar que realmente lo que se dice es cierto, si no hay nada por escrito? Nadie. 2. Los acuerdos de los concilios, mi hermano, desde el de 323 de Nicea para acá, un concilio se opone al otro, este deroga lo que el otro dijo, y cómo se puede hablar, mi hermano, de verdad cuando constantemente se están contradiciendo los mismos acuerdos, y entonces lo ponen todavía por encima de la palabra de Dios, mi hermano. Aleluya. Por eso es que lo que enseñan en todo el catolicismo, y estoy hablando de catolicismo porque el judaísmo y el catolicismo se han opuesto de forma muy férrea a la verdad de la palabra de Dios. Por eso lo que enseñan es catecismo. No enseñan Biblia. Y el catecismo, mi hermano, si usted lo agarra, son 2500. Cuando veamos la historia de las religiones, voy a traer algunos artículos, va usted a ver que están totalmente opuestos a la Biblia. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que enseñan. Porque no leen Biblia ellos. Sí, ellos no leen Biblia, ellos leen catecismo. Ellos están obligados a cumplir catecismo. Amén. Bien, y de esta manera pues se trató en el último intento que trató de hacer y volvió a prohibir. Uno de los acuerdos del Concilio de Trento es que está prohibido a cualquier católico tener una Biblia en su poder. Y para que esto se cumpliera, se le dio toda la fuerza a la Inquisición. Los primeros que tenían la Inquisición, mi hermano, eran los dominicos, ¿verdad? Después se le quitó y se le pasó a los jesuitas. Y estos se encargaron de checar por todo el mundo, mi hermano, que la Biblia no se reprodujera, que la Biblia no se divulgara, que la Biblia no se leyera. Amén. Este fue un acuerdo que subsistió. ¿Hasta cuándo duró ese acuerdo, pastor? Hasta el año 1968. 500 años estuvo prohibido a un católico tener una Biblia. Después del año 1968 le permitieron tener Biblia, pero la puede leer solamente con la guía de una persona que haya sido formada e instruida para que les explique lo que la Biblia dice, porque un humano cualquiera no puede entender la Biblia. Son cosas muy elevadas, son cosas muy complicadas. Entonces solo se pueden leer bajo la dirección de un presbítero o de una persona preparada. Todavía hoy, 2016. Amén. Amén. En ese concilio de Trento, mi hermano, se le dio validez a todos los acuerdos, y uno de los acuerdos más importantes fue el culto a María. El culto a María y a los santos se acordó en ese concilio que era válido, que era verdadero, y que todo lo que se había acordado así era. Amén. Y no solamente eso, sino que se aceptó que iba a ser promovido. Y de esa manera, mi hermano, empezó un trabajo lento de ir sustituyendo aún las imágenes de Cristo por las imágenes de vírgenes, por las imágenes de santo.
ya ni siquiera la imagen la quieren tener. Amén. Amén. Bien, mis amados, concluimos acá con esta porción, continuaremos, y estas son dos de las fuerzas que se han opuesto, ¿verdad?, a la difusión de la Biblia. Amén. 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 No puedo decir. Amén. Gloria a Dios. Pastor, o sea, que la venganza de Satanás, la estrategia que él ha usado desde el Antiguo Testamento hasta este tiempo, es en impedir que se lea la palabra de Dios, violentar un mandamiento que fue establecido por Dios a través de nuestro siervo Josué, cuando Dios establece de que cuando ya muere Moisés y toma el mando Josué por mandato de Dios, revelación del Padre, y da un mandamiento eterno, pastor, de que nadie le iba a hacer frente a Josué, siempre y cuando él meditara en la palabra de Dios, en la ley, de día y de noche. Entonces, meditando nosotros, leyendo la Biblia, es que vamos a ser prosperados. Entonces, entendemos el tiempo de hoy, que el pueblo de Dios, la iglesia, no quiere leer la Biblia, y por eso no viven esa prosperidad. Bueno, sí. Tremendo, y ¿verdad? Las estrategias que ha usado Satanás para evitar que leamos la palabra de Dios. Amén. No nos olvidemos que la mayor parte de la iglesia evangélica viene del catolicismo. Venimos con esa mala costumbre. Ese mal hábito, exactamente, de no leer la Biblia, de no conocer la palabra del Señor, sino de aceptar todo lo que dice el que está enfrente de nosotros. Esa es una de las razones por la que no se lee Biblia. Amén. Por el origen, el hábito y la costumbre que tenemos del catolicismo. Así es, exactamente. Tremendo. Pero bueno, el Señor nos dice, arrepiéntete, amén, y volvamos nuestros pasos, ¿verdad? Nos despedimos de ustedes, mi hermano. El Señor nos los guarde y bendiga abundantemente. Amén, amén. En el nombre de Jesús.